aprendiendo desde casa. Desarrollaremos la actividad en el área de comunicación. Y la actividad del día de hoy se titula Un libro de historias personales. ¿Y cuál es el reto de hoy? Es narrar y escribir historias personales que nos han ocurrido mientras estábamos en aislamiento por la cuarentena. Para comenzar, dialoga a partir de estas preguntas con un familiar. ¿Cómo se sintieron durante los días de la cuarentena? Luego, ¿qué cosas hicieron y qué cosas no hicieron? Y por último, ¿cómo se sentirán nuestros familiares adultos mayores durante este tiempo? ¿Y qué es lo que harán? Responde estas preguntas a tu familiar. Muy bien, nosotros podríamos compartir nuestras experiencias y emociones con nuestros familiares adultos mayores y con aquellos que no hemos visto durante este tiempo. Podríamos contarles cómo estamos, qué cosas nos ha ocurrido y cómo nos hemos sentido durante este tiempo. Pero, si no vivimos con ellos, ¿cómo lo haríamos? Responde esta pregunta a un familiar. Genial. Narraremos y escribiremos historias personales que nos han ocurrido mientras estábamos en aislamiento por la cuarentena. Las historias pueden ser variadas, de tal forma que las lectoras y lectores disfruten de la lectura. Por ejemplo, podemos contar sobre cómo algunas personas adultas estaban vestidas como si fueran astronautas cuando observábamos las calles, o cómo en las visitas a nuestras y nuestros abuelos o familiares queridos solo podíamos verlas y verlos desde lejos sin acercarnos para darles un abrazo, o sobre las historias que uno de nuestros abuelos que vive con nosotros nos contó. Luego la compartiremos con un familiar adulto mayor o algún familiar que no hemos podido ver. Se la leerá a través de una videollamada, mediante una grabación de audio o empleando otra herramienta tecnológica. Si no tuviera acceso a estos medios, podrías contarle a un familiar especial de la familia. Muy bien. Para cumplir con este propósito, antes debes narrar de manera oral una historia personal sobre una situación que te haya ocurrido. Por ejemplo, un día, en las vacaciones, mis 3 hermanos y yo fuimos en busca de aventuras. Cerca de donde vivíamos había un pequeño cerro de arena. Decidimos trepar usando una soga. Subíamos en fila, sujetados con la soga por la cintura. Estábamos casi en la cima. Tan solo faltaba que suba mi hermana Chio, quien estaba atada al final de la soga. Cuando ella estaba a punto de llegar a la cima, se resbaló. Entonces nos jaló hacia abajo con su peso. Todos nos caímos unos encima de otros. Como un resorte nos levantamos de un salto y al vernos gritamos como si hubiéramos visto fantasmas. En realidad éramos nosotros que teníamos la cara y el cabello llenos de arena. Finalmente nos matamos de risa y regresamos a nuestra casa. Ahora te invito a dibujar y explicar de manera oral el momento que más te impactó de esta historia. ¿Será el inicio? ¿Será el nudo o el desenlace? Realiza tu dibujo usando hojas de reuso, lápices y colores.
Excelente. Ahora te propongo narrar oralmente una historia personal que te haya ocurrido. Para tu narración oral puedes apoyarte realizando dibujos de cada momento de la historia que quieres contar. Narrarás en primera persona, es decir, vas a mencionar las acciones que tú realizas en la historia. Genial. Es momento de escribirla para enviársela a un familiar adulto mayor o a otra persona de la familia que hace tiempo no puedes ver. Recuerda que antes de empezar a escribir debemos de planificar respondiendo a estas preguntas. ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Y quiénes leerán nuestro escrito? ¿Qué vas a escribir? Bien, una historia que te ocurrió en cuarentena. ¿Para qué vas a escribir? Bien, para compartirlo con las personas que no puedes visitar o ver. ¿Y quiénes leerán tu escrito? Muy bien, abuelitos, tíos, etc. El segundo paso es textualizar. Vas a escribir como tú sabes. Y el tercer paso es revisar y mejorar el texto. Aquí puedes observar el escrito que realizó un estudiante del segundo grado. Su historia tiene los momentos inicio, nudo y desenlace. También utilizó los conectores como un día, después, entonces, al final. Las utilizó para darle una secuencia y sentido a su escrito. Vamos a leer su historia. Un día mi familia y yo salimos al parque. Mi familia está conformada por mamá, papá, hermana y yo. Después llegamos al parque y quise un helado y mi papá me lo compró. Entonces abrí mi helado y me lo quise comer. Me di cuenta que tenía mi mascarilla y me reí. Al final me saqué mi mascarilla y comí mi helado con mi familia y me sentí feliz. No olvides realizar una portada a tu historia, donde esté el título y el nombre del autor. Muy bien, niños y niñas, los felicito. Hemos culminado con la actividad de este día. Espero sus audios con su narración oral y fotos de su escrito de la historia para compartir. Hasta mañana.